a iniciar este día con una palabra de Dios en nuestro corazón. Amado Dios, yo te doy gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Te pido perdón por mis pecados, Señor, y por los pecados de todos mis hermanos. Que tú nos laves y nos limpies. Que en esta mañana, a todos los que has puesto en nuestro corazón el venir a buscarte, nos respaldes con tu palabra, Señor. Ten misericordia de aquellos que hoy están perdiéndose, destruyendo su vida con el pecado. Atráelos a ti con tus lazos de amor. De todos aquellos que has permitido que el día de hoy escuchen este mensaje por primera vez, o aquellos que no han tomado, o que no han procedido al arrepentimiento y están escuchando este mensaje, yo te pido, Señor, que tú les permitas entender tu llamado y responder a él con arrepentimiento y fe. Que edifiques a tu iglesia, que nos fortalezcas, que nos bendigas, que nos llenes de ti, Señor. Que nos santifiques y nos hagas para ti una nación y un pueblo, un linaje escogido, santos, puros y apartados para ti. Ten misericordia, te ruego, Padre, de los enfermos, de los quebrantados de corazón, de los tristes, de los adoloridos, de los afligidos, de los necesitados, de los pobres, del huérfano y de la viuda. Suple las necesidades de todos conforme a tus riquezas en gloria y manifiéstate con nosotros en poder. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues qué bendición que estás con nosotros esta mañana. Como te decía, vamos a comenzar con nuestro estudio bíblico. Si tú lo pudiste ver en la descripción del video, se llama Otro Cristo y Otro Evangelio, con pregunta, porque estábamos leyendo el devocional, y tú has estado leyendo el devocional con nosotros estos últimos días. Estábamos leyendo la carta a los Gálatas, y te voy a pedir que me acompañes en tu Biblia, y vamos a leer Gálatas capítulo 1, y vamos a leer de los versos 6 al 9. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9, y dice así. El apóstol Pablo le escribe esta carta a los hermanos en Galacia. Dice: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún uno de nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Como antes he dicho, también repito ahora, si alguno predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues también si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Fíjense que estos primeros 4 versículos están llenos de una advertencia y una sorpresa del apóstol Pablo. Pablo le escribe a los hermanos en Galacia. Galacia no es una iglesia, es una región. Como por ejemplo, si dijéramos, la carta a los hermanos en la Ciudad de México. Sabemos que en la Ciudad de México tenemos por lo menos, y en la zona metropolitana están 3 de las 4 iglesias. Y esa carta sería dirigida a esas 3 iglesias, no solamente a una. Lo mismo hace Pablo. Cuando Pablo escribe esta carta a los hermanos en Galacia era una región comercial grande. De hecho, estaba dividida en Galacia al norte y del sur. Y había varias iglesias en esta región de Galacia. Y Pablo escribe esta carta a todos los hermanos en Galacia. Y fíjate, el verso 6, después de que Pablo los saluda, Pablo arranca con fuerza la carta con una expresión de asombro. Dice: estoy maravillado. Otras traducciones lo traducen como estoy perplejo o estoy sorprendido. Pablo ha ido a esta iglesia, a esta región, a estas iglesias, y Pablo les ha presentado el evangelio de Cristo. Pablo ha visto cómo estos hermanos en Galacia se han convertido y han conocido al Señor, pero no ha pasado mucho tiempo. Pablo los deja, como hacía generalmente el apóstol Pablo. Era un misionero, un apóstol que establecía iglesias, alcanzaba a los perdidos, establecía una iglesia, levantaba ancianos y se iba a otra iglesia, y así. Entonces el apóstol Pablo levantó muchas iglesias, por lo cual no permanecía como pastor en ninguna de ellas. Solamente las levantaba, establecía a los pastores y se iba a seguir predicando, a seguir abriendo iglesias. Bueno, Pablo les escribe a los hermanos en Galacia, en este seguimiento que le da de forma continua a las iglesias, y les dice que está maravillado, o sea, no puede creer lo que está pasando en Galacia. Y no lo puede creer, lamentablemente, no porque esté pasando algo bueno, sino porque está pasando algo terrible. Es algo inadmisible lo que está pasando en la zona de Galacia. Dice: estoy maravillado de que tan pronto
O sea, fue muy rápido lo que pasó. Estamos leyendo Gálatas 1, del 6 al 10. Pablo está sorprendido de que tan pronto los hermanos en Galacia se hayan alejado de Dios. Y es que los cristianos podemos experimentar esto. Sabemos que muchos son los llamados. Dios nos llama a todos y nos predica el Evangelio. Y muchas personas suelen responder a la predicación del Evangelio, pero no todos suelen permanecer. Pablo había llamado, había conformado estas iglesias, pero en un tiempo corto ellos se habían alejado de Dios. Dice, porque se han alejado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Y aquel que nos llamó por la gracia de Cristo es el Padre por medio del Espíritu Santo. Dice, para seguir un evangelio diferente. Ellos no se fueron de la iglesia para hacerse ateos. Ellos no se fueron de la iglesia o no cambiaron, o no dejaron de ser cristianos o de llamarse cristianos. Lo que ellos hicieron fue cambiar las ideas y los conceptos que había en su mente. La Biblia dice que la suma de nuestros pensamientos es lo que somos, ¿no? ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Lo que yo pienso revela lo que yo soy. Entonces, lo que yo estoy creyendo determina quién soy yo y cómo voy a relacionar con Dios. Y este mensaje se llama Otro Cristo, Otro Evangelio. Es una pregunta. ¿Realmente hay varias opciones o hay varias formas de ver a Cristo? ¿Hay varias opciones o varias formas de ver el Evangelio? Y la respuesta es no. Existe una sola que es la verdadera, y cualquier cosa que no sea la verdad de Cristo y la verdad del Evangelio es un Evangelio falso, es un Cristo falso. Y tristemente, en la iglesia actual está plagada de doctrinas falsas y de ideas erradas acerca de quién es Cristo y de cuál es su Evangelio. El Evangelio, como ustedes bien saben, significa buenas noticias. Y estas buenas noticias engloban un gran mensaje. Cuando tú cambias el mensaje, aunque le sigas llamando evangelio, yo te puedo asegurar que ese evangelio ya no son buenas noticias. Las buenas noticias solamente son con el verdadero evangelio. Por eso dice Pablo en el verso 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y hace una aseveración, o sea, no importa quién venga a predicarles, porque el problema con los falsos evangelios y con las falsas doctrinas no es que vienen del mundo, es que se dan dentro de la iglesia y se levantan de repente predicadores famosos, incluso que salen en la tele, que están en las redes sociales, gente de influencia con ideas nuevas, con nuevas revelaciones, con nuevas doctrinas. Y mira, a lo mejor todos los que estamos escuchando este mensaje en esta mañana podrían decir, sí, claro, los falsos profetas y los falsos maestros, pero Oscar, yo soy un creyente, yo asisto a Gracia y Paz, yo creo en la sana doctrina, yo reviso la Biblia, yo no creo en las falsas doctrinas. Yo te invito esta mañana a que tú examines tu corazón si realmente no estás creyendo en un evangelio diferente. Porque no basta con decir, es que yo ya no soy católico, yo no creo en ese falso evangelio, o yo no soy testigo de Jehová, o yo no soy mormón, o yo no practico ninguna de las otras religiones falsas que adulteran la Biblia, yo soy cristiano. Aún siendo cristianos, aún creyendo que seguimos la sana doctrina, podríamos tener nuestro corazón engañado, lleno de doctrinas falsas. Por eso dice, mas si aún uno de nosotros, refiriéndose a los apóstoles, o un ángel del cielo, les anunciara otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Y la palabra anatema significa maldito, con maldición. O sea, cualquiera que cambie el mensaje de Cristo, cualquiera que adultera la Biblia, que la tuerce, que la edita, que le quita o que le pone para enseñarla o para entenderla, el tal sea maldito con maldición. O sea, ha acarreado la maldición, está en contra de Dios y maldice a los que le escuchan, contamina a los que lo escuchan, a los que están atentos a sus supuestas enseñanzas. Por eso dice, como antes les hemos dicho, fíjate, lo repite en el verso 7 y en el verso 8, en el verso 8 y el verso 9.
Como antes hemos dicho, también ahora les repito, si alguno predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Y aquí el apóstol Pablo, a partir de este punto de la carta, empieza a guiar a los hermanos en Galacia a entender una serie de cosas que tienen que ver con cuál es el evangelio de Cristo. A partir de este momento, Pablo empieza a hablar de los judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? Un grupo de predicadores, de cristianos, que seguían queriéndose aferrar a las prácticas del judaísmo, de la ley, que querían incluir dentro de la gracia, de la salvación por gracia, las obras. ¿Por qué había un conflicto? ¿O por qué era peligroso mezclar el judaísmo con el cristianismo si Cristo era judío, si el pueblo de Dios es el judío y si la ley, que es el Antiguo Testamento, es algo en lo que nosotros también creemos? Y aquí quiero comenzar a aterrizar qué es el evangelio. Yo te quiero preguntar y respóndete a ti mismo para que ahorita que escuches la respuesta a veces parece. ¿Qué es el evangelio? ¿Quién de ustedes me puede decir qué es el evangelio? ¿No? Igual lo puedes poner en los comentarios si quieres, si no, piénsalo tú. ¿Qué es el evangelio? Bueno, el evangelio son buenas noticias. Cristo vino al mundo a rescatarnos. La primera vez que el evangelio es anunciado está en Génesis capítulo 3, en algo que se conoce el protoevangelio. Cuando el Padre expulsa de Edén a Adán y Eva por ser pecadores y pone una consecuencia a su pecado, y le da maldice a la víbora, la mujer le da los dolores, al hombre lo pone a trabajar con el sudor de su frente, pero en esta separación y en este juicio que hay hacia el pecado, hay una promesa, que es el protoevangelio, donde el Padre anuncia que Él enviará una simiente en singular, o sea, una persona de la mujer, una persona vendrá para redimirnos del pecado, para derrotar al diablo. Ahí está el anuncio. Esto es el evangelio. ¿Qué es el evangelio, mis amados? Que el hombre perdió la esencia de la vida, el hombre perdió lo más importante. ¿Qué perdió el hombre? ¿Qué perdió el hombre? A ver, chaparrito, ustedes están conmigo aquí en la clase. ¿Qué perdió el hombre? Muy bien. El hombre perdió a Dios. Estoy hablando con mis hermanos. El hombre perdió a Dios. Cuando el hombre peca, lo que pierde no es el paraíso. No pierde todos los alimentos. No pierde la salud. No pierde la vida. No pierde la felicidad. Por supuesto que perdió todo eso. Pero no es el objeto. No es realmente lo que ha perdido. Son consecuencias de lo que realmente el hombre perdió. Lo que realmente el hombre perdió es a Dios. Por consecuencia, el evangelio y las buenas noticias son que el hombre puede recuperar, ¿a quién? A Dios. Puede recuperar esa comunión con Dios. Eso es el evangelio, mis amados. El anuncio de que el hombre, por su pecado, quedó destituido de la gloria de Dios, condenado a una vida sin propósito y a una destrucción eterna, pero Dios en su misericordia envió a su Hijo para rescatarnos, para recuperarnos para Él y en Él, y que el hombre volviera a tener comunión con Dios. Lo veíamos en las clases pasadas cuando hablábamos del gran tesoro, el amor de Dios, el gran tesoro. Este hombre que encuentra un tesoro en un terreno y lo vende todo para comprar el tesoro. Y este hombre que encuentra una perla preciosa y vende todo para comprar la perla. Porque ¿cuál es el valor? ¿Qué es lo valioso? ¿Qué es lo que nos está anunciando el evangelio? A Cristo. Eso es el evangelio, mis amados. Esas son las buenas noticias. Que tú y yo podemos recuperar nuestra comunión con Cristo. Ese regalo de altísimo valor con el cual el Padre manifiesta su amor es que nos ha entregado a su Hijo unigénito. Y que por medio de Cristo y en Cristo encontramos la reconciliación con Dios. El perdón de los pecados. Somos rescatados de nuestra vana manera de vivir y entonces con Él vienen todas las cosas por añadidura. Pero los falsos evangelios tuercen y pervierten este mensaje. Y entonces, ¿cómo descubrir que estoy creyendo en un falso evangelio y que estoy creyendo en un falso Cristo? Bueno, yo tengo que analizar con qué intención me estoy acercando a Dios.
¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es mi motivación para estar hoy aquí escuchando la palabra de Dios? ¿Cuál es mi motivación y cuál es mi intención para ir el domingo a la iglesia? ¿Y cuál es el mensaje que el predicador me está anunciando? ¿Cuál es su oferta? ¿Qué es aquello que él me está proponiendo para saber si lo que él está predicando es o no el Evangelio de Cristo? Porque si no es el Evangelio de Cristo, es anatema. Lo que él está enseñando no son buenas noticias, son malas noticias. Lo que él está enseñando no es bendición, es condenación, es maldición. ¿Suena fuerte? Sí, pero es palabra de Dios, no es algo que yo esté diciendo. El apóstol Pablo dice, aun si un ángel del cielo, no solamente una persona, y esto lo pone porque a veces los seres humanos buscan las experiencias sobrenaturales y porque hayan visto algo que pareciera o que fuera sobrenatural, creen que eso es suficiente para superar cualquier conocimiento que está en la Biblia. El otro día escuchaba de una persona que decía que cree en los ángeles y que los ángeles le dijeron, bueno, si fuera el caso que realmente alguien hubiera hablado con un ángel y ese ángel no está dando el mensaje que se apega a la Biblia, ese ángel es mentiroso, ese ángel es maldición. Entonces los hombres también. ¿Qué es un evangelio diferente? Y no es siquiera algo atroz, como hay tantas herejías que niegan la deidad de Cristo, o que dicen que Cristo y el diablo son hermanos. No estamos hablando de esas locuras evidentes que cualquier cristiano con un poquito conocimiento de la Biblia se da cuenta que son erradas, sino las cosas sutiles. Lo que los judaizantes estaban metiendo en este evangelio no eran herejías tales como que el Espíritu Santo no fuera Dios, o como que Cristo no fuera Dios, o como que no hay cielo, o como que no hay infierno, o como que no hay condenación, o como que todos nos vamos a salvar, o como que no hay que hacer nada. No eran herejías tan aberrantes como las que hay. Era algo muy sutil. Les decían, sí, tú tienes que creer en Jesús, pero también tienes que hacer estas cosas. ¿Y qué hay de malo en hacer algunos actos buenos? Bueno, el problema no es hacer actos buenos. De hecho, la Biblia dice que el fruto de haber sido salvos es que nosotros tendremos buenas obras. Pero no son las buenas obras lo que hace un evangelio falso. No es que alguien que está predicando los motive a que se porten bien, a que se aparten del pecado, lo que hace un evangelio falso. Al contrario, si alguien que está predicando por medio de la predicación de la palabra te motiva a que cambies tu vida, que pongas orden y te alejas del pecado, ese es el verdadero evangelio. El problema radica en cuál es la esencia de lo que se predica. Jesús, que predicó su evangelio, cuando él regresó del desierto, él dijo, arrepiéntanse y crean. ¿Cuál es entonces la esencia del evangelio? Arrepentimiento y fe. ¿De qué me tengo que arrepentir? De mi vana manera de vivir. Me tengo que arrepentir de apoyarme en mi propia sabiduría. Me tengo que arrepentir de confiar en cualquier cosa que no sea Dios. Yo me tengo que arrepentir de todos los actos, pensamientos y decisiones que hice según yo, sin considerar a Dios. Porque todo eso es pecado. Dice el apóstol Pablo que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Quién es un hombre amador de sí mismo? Alguien que está pensando en su propia satisfacción, en su propio complacimiento y en su propio placer antes que en cualquier cosa. Yo no puedo realmente arrepentirme si estoy pensando solamente en mí, porque aquí está el peligro del evangelio falso. Muchos de los predicadores actualmente y muchas de las iglesias y muchos de los cristianos decimos, arrepiéntete para que te vayas al cielo. Si tú confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarte. Y eso es cierto. Pero no se arrepienten porque sientan dolor en su corazón de haber ofendido a Dios. No se arrepienten porque miren su miseria y su maldad comparada con la santidad de Dios. No, se arrepienten de forma egoísta y superficial porque ¿quién se quiere ir al infierno? Nadie se quiere al infierno. Y si tú me dices que yo me arrepienta para salvarme, yo me arrepiento. Yo platicaba con una persona hace algunos meses. Y esta persona se acercó conmigo y me dijo, oye, quiero hablar contigo. Yo sé que me he portado mal, que te he ofendido, que te he lastimado y quiero pedirte perdón. Entonces, humanamente,
¿A quién no le gusta que reconozcan que se han equivocado, no? O sea, al final del día que alguien venga y diga, yo sé que me equivoqué y que te fallé, es decir, ándele, yo sabía que tenía la razón. Bueno, esta persona vino y me decía eso, me decía, oye, no, pues yo quiero pedirte perdón, porque me he equivocado y quisiera que volviéramos a estar bien, en paz, tranquilos y que ya no, que olvidáramos el pasado. Entonces yo dije, ok, qué padre, ¿no? Quiere poner las cosas en paz, quiere que estemos a cuentas y me está pidiendo perdón. Pero yo le dije, ok, ¿de qué me pides perdón? De todo. Yo no veía una gota de arrepentimiento en esta persona. Yo no vi ni siquiera convicción de pecado. No era consciente que lo que estaba haciendo era algo malo y algo que desagradaba a Dios y era algo que me lastimaba y que me ofendía. De hecho, lo seguía practicando. Al día de hoy sigue haciendo las mismas cosas. Esa persona que vino a decirme, me arrepiento, estaba buscando un arrepentimiento fácil y falso. Si no podía ni siquiera sentir carga delante de una persona que la podía ver, si no podía sentir vergüenza delante de una persona que lo estaba viendo, imagínate delante de Dios que no puede verlo. Entonces era evidente que este arrepentimiento era un arrepentimiento falso y superficial que solamente buscaba cubrir un requisito para calmar la voz de su conciencia y sentirse en paz, pero no era un arrepentimiento según el Evangelio, cuando te das cuenta que tu pecado te destruye y tu pecado te separa de Dios y tu pecado ofende a Dios. Cuando tú entiendes el pecado como la Biblia lo muestra, estás creyendo el verdadero Evangelio. Pero cuando tú no entiendes el pecado como la Biblia lo enseña, mi amado, mi amada, tienes otro Evangelio. Un Evangelio que no son buenas noticias, pues un Evangelio que son malas noticias, porque es un Evangelio que es un engaño. Si yo no me arrepiento realmente de mis errores, si yo no siento dolor, carga y vergüenza por estarle fallando a Dios, si yo no soy consciente que mi pecado es algo malo y empiezo a aborrecerlo, yo no me he arrepentido. Aunque haya dicho la palabra o la frase, perdóname o me arrepiento. No hay un arrepentimiento genuino. Y hay personas que creen que porque repiten una oración diciendo, Señor, perdóname todos mis pecados, y ahora ven y lávame, te acepto y te recibo en mi corazón, sé tú mi Señor y mi Salvador. Creen que por repetir esas palabras son un cambio, como si fuera un conjuro mágico. No es lo que dices, mi amado, es lo que crees. Cristo dijo, arrepiéntanse y crean. El Juan el Bautista les dijo a los fariseos cuando salían a bautizarse, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? No era un complacimiento con el pecado, ni era un apapachar el pecado, era un confrontamiento con el pecado, porque el arrepentimiento implica un cambio de mente, un cambio de concepción, metanoia, cambio de mente. Es la palabra griega que se traduce como arrepentimiento. Cuando yo me arrepiento, entiendo que lo que estoy haciendo es malo, no debe hacerse, me destruye y ofende a Dios, y ya no lo voy a ver como algo codiciable, ya no lo voy a ver como algo deseable, ya no lo voy a ver como algo que se me antoje hacer, sino por el contrario, lo voy a ver como lo ve Dios, como algo horrible, como algo nocivo, como algo que destruye, como algo que no bendice, sino que maldice, y me voy a apartar de él. Cuando tú no estás tratando con tu pecado a la luz de las Escrituras, tú estás creyendo otro evangelio, porque tú piensas que puedes engañar a Dios. No te arrepientes por amor a Dios, no te arrepientes porque reconoces el valor de Cristo y la pureza de Cristo. Te arrepientes egoístamente y superficialmente porque no quieres ser castigado, porque no quieres ir al infierno, o porque te descubrieron y fuiste exhibido y sentiste la vergüenza de que se notara tu pecado, pero si nadie lo hubiera descubierto, seguirías pecando de la misma forma. ¿Ves por qué un falso evangelio no son buenas noticias? Porque sin un arrepentimiento genuino tampoco hay un perdón de pecados. Porque si confesamos nuestros pecados y nos apartamos de él, Dios es fiel y justo para perdonarlos. No solamente si los decimos como pericos de forma cínica y los seguimos practicando. ¿Qué perdón hay para el que pisotea la sangre de Cristo? El Evangelio, mis amados, y el centro del Evangelio, como te lo decía, es Jesús. Si tú no entiendes el valor, la importancia, la hermosura y la gloria que hay en Jesús, y lo vuelves el centro de tus afectos y tus deseos, si lo que más anhelas en esta vida no es Cristo,
tú estás creyendo un evangelio diferente. No importa qué tan cristiano te creas, no importa cuánto sirvas en la Biblia, si Cristo no es tu mayor motivación, tu mayor deseo en la vida, tú no estás creyendo en el evangelio de verdad. Porque la Biblia nos dice, busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás te será añadido. Mis amados, ¿qué es el reino de Dios? Jesucristo lo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién se había acercado? Jesucristo es el reino de los cielos. Él es el Rey de Reyes y Señor de los señores. Si tú no piensas, no deseas y no procuras conocer a Dios y amar a Dios, tú eres un falso creyente. Estás engañado con un falso evangelio. No estás siguiendo a Cristo, sino tus propios deseos egoístas y ambiciosos. Hay quienes siguen a Jesús buscando un milagro. Yo estoy cansado de escuchar tantos predicadores que hablan de milagros. No porque los milagros no sean reales. Yo creo en milagros. Yo he visto milagros en mi vida y yo sé que Dios es capaz y poderoso para seguir haciendo milagros hoy en día. Pero el centro de los evangelios no son los milagros. No, oye Oscar, pero aquí no coincido contigo. Ve los evangelios y el libro de los Hechos está lleno de milagros. Claro, porque los evangelios son la muestra del poder de Dios. Pero nunca hubo un milagro sin que el propósito de ese milagro fuera que Dios fuera glorificado y la gente se arrepintiera. El milagro no fue la predicación de Jesús. Jesús nunca dijo, hoy es noche de gloria, noche de milagros, noche profética. Vengan a la reunión que le voy a profetizar. Vengan a la reunión que lo voy a sanar. Nunca Jesús anunció eso. Jesús predicaba el evangelio. Y de los apóstoles predicaban el evangelio. Y dentro de esa predicación del evangelio, donde la gente era confrontada con su pecado y llamada al arrepentimiento, sucedían los milagros. Nunca el mensaje fueron los milagros. Pero hay cuántos predicadores y cuántos mensajes nos encanta escuchar en YouTube y en la tele que hablan de recibe tu milagro y confiesa 10 pasos para recibir tu milagro, 3 formas para orar para que Dios haga tu milagro. Y aquellos milagreros, ¿dónde están hoy en día? Esos que decían sanar enfermos y resucitar muertos, esos que decían llover polvo de diamantes y polvo de cielo, de oro, ¿dónde están? Charlatanes mentirosos que predican un falso evangelio, un evangelio donde el centro no es Cristo, un evangelio donde el centro es la riqueza, donde el centro es el complacimiento del hombre, amadores de sí mismos, hombres perversos, que son los malos, que los cuales el apóstol Pablo nos advierte que vendrán en los últimos días. Déjame decir que me vas a profetizar mi futuro. Yo conozco mi futuro y está escrito en la Biblia. Cristo viene y viene a buscar su iglesia, una iglesia limpia, santa, pura y sin doblez. Ese es mi futuro, vivir una vida de santidad, confiando en Dios, arrepintiéndome de mis pecados, creciendo en fe para encontrarme con Él. A mí no me vengas con predicciones del futuro, eso es agorerismo, eso es adivinación. Porque muchos de los que se dicen profetas, la mayor parte de sus profecías nunca se cumplen. Y lo acabamos de leer en Deuteronomio. Si un profeta dice que algo va a pasar y no sucede, no le temas, el tal es mentiroso. Y está ahí para probar al pueblo, para ver si el pueblo tiene su fe puesta en Cristo o en falsas promesas que vienen de los hombres. ¿Cuál es el evangelio en el que estás creyendo? ¿El evangelio donde Cristo es el máximo tesoro o el evangelio donde tú y tus deseos son la máxima motivación? Buscar el reino de Dios y su justicia es buscar a Cristo, conocer a Cristo y depender de Cristo, y que después te sea añadido lo que Dios te quiera añadir y que te sea quitado lo que Dios decida quitarte y no al revés. Te voy a poner otro ejemplo. Conozco 2 personas, 2 mujercitas que se acercaron a Dios casi al mismo tiempo. Ambas mujercitas tenían un gran deseo en su corazón, que Dios restaurara a su familia. Este no es un deseo malo, es un buen deseo. Los esposos de ambas personas eran hombres adúlteros, que las engañaban constantemente con otras mujeres y que ellas sufrían en su corazón porque sabían incluso con quién las estaban engañando, y el esposo llegaba y las comparaba y peleaban, y el hogar era un caos y los niños sufrían. A estas 2 personas les es predicado el evangelio y vienen a la iglesia. Y una empieza a orar y a clamar por su familia, y a clamarle a Dios que cambie a su marido, y a clamarle a Dios que lo alcance, y a pedirle a Dios que lo restaure, y a pedirle a Dios que cambie su matrimonio, y que restaure su matrimonio, y que cambie a su esposo. Y la oración de ella era solamente su esposo. ¿Cuál era el evangelio que ella había entendido? ¿El evangelio de Cristo? No. El evangelio de su marido. Otro evangelio. Porque su Dios, su centro, su motivación, no era conocer a Dios, era conocer a su marido.
La otra mujercita empezó a orar, también a pedirle a Dios que tuviera misericordia de su marido, que lo alcanzara, que lo redimiera, pero pedirle que ella la transformara y que le hiciera más como Jesús y que le enseñara a amarlo. Al cabo de un tiempo, ninguna de las dos vio a su marido venir a los pies de Jesús. Ninguna de las dos vio que su marido se convirtiera. Ambas terminaron divorciadas porque los maridos las dejaron. La primera, la que oraba porque Dios restaurara su matrimonio y que le pedía tanto por su marido, se fue de la iglesia, se fue enojada con Dios, se fue molesta y aún le ruega al marido para que regrese con ella. La otra permaneció y aceptó que el marido se fuera, y aceptó quedarse sola, y aceptó conformar su corazón a la voluntad de Dios. Amar a Dios, aunque su marido fue malo y se fue y la dejó, decidió consagrarse a Cristo. ¿Quién de las dos entendió el Evangelio? La que se quedó, porque entendió que la piedra de gran valor, que la perla de gran valor, que el tesoro es Cristo, no lo demás. Podemos tener o no un matrimonio, podemos tener o no sanidad, podemos tener o no riquezas, podemos tener o no las circunstancias favorables, podemos ver o no las oraciones respondidas, pero eso no cambia el Evangelio y Cristo. El Evangelio es que Cristo vino para nosotros, que Él se entregó por amor a nosotros, que Él se ha dado a nosotros para reconciliarnos con el Padre. Y eso es el centro y la base de nuestra vida. Cuando tú estás triste, cuando estás pasando por un momento de aflicción, tienes un consuelo que se llama Jesús. Él es un Dios que te ama, que te perdona, que te sostiene, que te sustenta, que no te juzga, que te guarda, que te protege, que es un refugio en medio de la paz. Él nunca falla, Él nunca deja de ser. Él es nuestra plenitud y nuestra esencia. Un cristiano tendría que estarse aferrando a Dios, buscando el reino de Dios y su justicia. Fíjate, ahora vamos a leer Gálatas capítulo 3, verso 1. Fíjate cómo dice ahí. Gálatas capítulo 3, verso 1 dice: ¡Oh, Gálatas insensatos! El apóstol Pablo los sigue reprendiendo y ahora le dice: ¡insensatos! Si esto estuviera traducido en español, diría: ¡ay, qué bárbaros! O qué tontos. ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Verso 2. Esto es lo que quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Ven? Cuando tú al Evangelio le pones o le quitas, realmente lo que estás haciendo es sacar el centro. El centro del Evangelio, el centro de la Biblia, el centro de nuestra vida es Cristo. Conocer a Cristo, amar a Cristo, vivir en Cristo y para Cristo. Pero cuando tú quitas a Cristo del centro, desbalanceas todo el propósito. Solamente era ponerle unas poquitas obras. Y Pablo le dice: son unos necios. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los sedujo? ¿Quién los engañó? ¿Quién los volvió locos para no obedecer la verdad? Cuando en tu corazón minimizas el poder del pecado en tu vida o minimizas la gracia de Dios, estás fascinado y has dejado la verdad. Estás como drogado, como enloquecido, lejos de la verdad. Si tú no miras el pecado como lo mira Dios, te estás destruyendo con el pecado. Si tú no miras la gracia de Dios como la mira Dios, estás negando a Cristo. Porque, ¿qué es lo que nos salva? ¿Nuestras buenas obras? ¿Nuestra pureza? ¿Nuestra integridad? ¿Nuestra sabiduría? No. La salvación es por gracia, para que nadie se gloríe, porque la tendencia humana es a gloriarse. Si tú te la pasas hablando de ti cuando predicas, no eres un predicador de Cristo. Estás predicando tu evangelio. Puedes poner ejemplos de tu vida, sí, para reafirmar un conocimiento, pero no puedes venir a predicarnos de ti. Tu vida no es el evangelio. La vida de Cristo, ese es el evangelio. ¿Y cómo la vida de Cristo implica tu vida? ¿Afecta tu vida? Claro que es un buen ejemplo. Pero lo que predicamos es a Cristo y a este crucificado. ¿Cómo? ¿Por qué Cristo fue a la cruz? ¿Cómo Cristo fue a la cruz? ¿Por qué resucitó? ¿Por qué nos ha llamado? ¿Por qué nos lava de nuestros pecados? ¿Por qué nos santifica? Ese es el evangelio. Cristo, mis amados, y la obra de la cruz. No otras cosas. No ven por tu profecía de este año. No recibe la unción de quién sabe qué. No voy a hacer que llueva oro y que...
tantas tonterías, tantas cosas absurdas. La felicidad, el mundo busca la felicidad. El amor, el mundo busca el amor, pero lo buscan justo donde no está. En ellos mismos y en otras cosas, en las personas y en las cosas. Ahí no está ni el amor ni la felicidad. El amor y la felicidad se llama Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el Dios de amor, el Dios de verdad, el Dios de justicia. Él es nuestra herencia, nuestro galardón, la mayor recompensa. Él es nuestra plenitud y nuestra felicidad. Mi amado, si tú no estás aferrado a Jesús, contra viento y tormentas, contra mareas, contra lo que venga, tú no crees el verdadero evangelio. Estás engañado. La Biblia pone una parábola. Jesús la pone de hecho y dice que hay dos tipos de personas que escuchan su palabra. Uno escucha su palabra y la cree. Otro escucha su palabra y la olvida. El que cree la palabra y la pone por obra es como una persona sabia, sensata, que edifica su casa sobre la roca, que el fundamento sobre el cual está edificando su casa es sólido, es firme, y la roca es Jesús. El otro es el hombre necio, el hombre insensato, que edifica su casa sobre la arena. No hay firmeza en lo que hay debajo de su casa. Él está edificando su casa sobre sí mismo, sobre sus deseos, sobre las personas y sobre las cosas de este mundo. Y ciertamente la tormenta va a atacar, va a golpear las dos casas. En la vida vendrán aflicciones, vendrán tormentas. Jesús lo prometió, en el mundo tendrán aflicciones. Pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Quién podrá recibir la victoria de Jesús sobre el mundo? El que edificó su casa sobre la roca, el que está obedeciendo la palabra de Dios, pase lo que pase, el que piensa en obedecer la palabra de Dios y no en complacerse a sí mismo, el que está buscando conocer a Dios y obedecerlo aun cuando su marido no regrese, aun cuando su esposa no cambie, aun cuando sus hijos no se conviertan, aun cuando nunca sanes, aun cuando nunca seas rico, aun cuando la añadidura que tú estás esperando no llegue, tú te vas a aferrar a Jesús. Y entonces permanecerás firme y soportarás y pasarás todas las tribulaciones y tendrás el supremo gozo que es Cristo y tendrás la paz que sobrepasa todo entendimiento que está en Jesús. Pero cuando tú te edificas sobre la arena, cuando crees otro Cristo, cuando crees otro evangelio, algo diferente a lo que es la Biblia, tu casa va a caer. Vas a tener una gran ruina. Nada de lo que has hecho va a permanecer ni te va a alcanzar. Y al final de tus días verás que has desperdiciado tu vida. Yo quiero que entiendan que Cristo no es un juego, que Cristo es el mayor tesoro, no es solo un accesorio, no es un complemento, es todo lo que tenemos y lo único que necesitamos. Vamos a leer la última cita la penúltima cita de esta mañana. Gálatas capítulo 4, versos 7 al 9. Dice así: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a lo que por naturaleza no son dioses. Cuando tú no conoces a Dios, cuando no entiendes quién es Cristo y cuál es la obra de la cruz, tú sirves a los dioses, al Dios de la vanidad, al Dios de la vanagloria, al Dios del dinero, al Dios de los placeres, al Dios de las relaciones emocionales, al Dios de la inmoralidad sexual, al Dios de la vanidad, de la superficialidad, de las apariencias, al Dios de tus grandes obras, al Dios de tu ego. A esos dioses sirves. Cuando no conoces a Dios, pero ya no eres esclavo de esas cosas, ahora eres hijo porque te ha sido predicado el evangelio y Cristo te ha rescatado. Verso 9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales se quieren volver a esclavizar? O sea, no seas como el puerco que se vuelve a revolcar después de que ha sido lavado. No seas como el perro que vuelve y se come su vómito. Si ya conociste a Jesús, si Jesús vino a tu vida y se te reveló, ¿por qué te aferras en seguir pecando? ¿Por qué te quieres seguir destruyendo? ¿Qué necesidad hay de poner tu confianza, tus expectativas y tu vida en algo efímero que no es Dios? En ti mismo, en tus placeres, en tus ideas, en tus deseos. Piensa en el justo Job. Job era un buen esposo, era un buen padre, era un hijo de Dios, que amaba a Dios y que era un patrón justo y honrado. Todo lo que hacía, lo hacía de forma íntegra. Y Satanás mira a Job, y Dios le dice a Satanás: ¿ya viste a Job, mi siervo?
que anda delante de mí y es perfecto. Y Job dice, pues como no me dejas tocarlo y le has dado todo el bien, pero préstame los 5 minutos y verás que hago que reniegue de ti. Y Dios dice, está bien, solamente no lo mates. Quítale lo que le quieras quitar, nada más no lo mates. Job es una persona que entiende cuál es la piedra, la perla preciosa y cuál es el gran tesoro. Va Satanás, lo primero que hace es matarle a sus hijos, le quita todos sus ganados, le quita todas sus posesiones, lo enferma de lepra y para rematar viene la necia de su mujer y le dice, mira cómo Dios te ha maldecido, maldice a Dios y muérete. Hasta su esposa lo había maldecido y había renunciado a Dios. Lo había perdido todo Job, sus amigos vinieron y lo acusaron de que era un pecador y que seguramente porque estaba en pecado Dios le había castigado. Pero ¿qué hizo Job? Job dijo, ¿he de recibir de Dios solo lo bueno y no también lo malo? Si Dios me da, Dios me quita también. ¿Cuál era el contentamiento de Job? ¿Cuál era el tesoro de Job? ¿Cuál era la motivación de su vida? Su comunión con Dios. No las cosas que podía o no podía poseer. No los experiencias, conocimientos, placeres, relaciones personales, nada de lo que pudiera tener en este mundo, nada de eso era en lo que Job tenía su confianza. Claro que amaba a sus hijos, claro que disfrutaba sus bienes, claro que era feliz y disfrutaba lo que tenía, pero su felicidad no se fue cuando le fue quitado lo que tenía. Su felicidad permaneció. Y al final del día, Dios lo recompensó y le dio doble porción de todo lo que le había sido quitado. ¿Por qué? Porque esa doble porción no iba a hacer que Job se perdiera. Porque el corazón de Job no estaba anhelando esas cosas. El corazón de Job estaba anhelando conocer a Dios, mirarlo cara a cara y servirle. Eso es el Evangelio de Cristo. Esa es la gran verdad, mis amados. Lo que tú y yo tendríamos que entender, que Cristo es supremamente valioso y que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Pero si no lo tenemos a Él, no tenemos nada. Ahora sí, vamos a la última cita bíblica de esta mañana. Si me acompañas en tu Biblia al Salmo 96, verso 9, si no nada más apúntalo, Salmo 96, verso 9, dice así, adoren a Jehová en la hermosura de su santidad. Teman delante de Él toda la tierra. ¿Por qué el salmista nos pide que adoremos a Dios en la hermosura de su santidad? ¿Qué significa la hermosura de la santidad de Dios? La hermosura de la santidad de Dios es cuando tú conoces realmente a Dios y entiendes que la santidad de Dios es lo que lo hace diferente a todos los demás. Dios es diferente a esa persona que te hace sufrir, a ese esposo o esa esposa que te ha engañado, que te ha hecho daño, que te traicionó, que te abandonó. Dios es diferente. Dios es fiel. Dios es diferente a ese amigo, a ese socio que te traicionó y te llevó al baile en el negocio. Dios es fiel. Dios es distinto a ti mismo, que cambias y te perviertes y amas el mal un día y al día siguiente lo aborreces. Dios no cambia, Él permanece. Dios en su santidad es diferente a todo. Es diferente al dinero, a tus amigos, a tus amigas, a tus compañeros, a tu familia. Porque Dios es todo lo que tú necesitas. Es lo único que necesitas. Si tú conoces a Jesús y vienes a Jesús, lo tienes todo. Si tú no vienes a Jesús, no tienes nada. Porque el que viene a los pies de Cristo, lo encuentra todo. Si tú realmente entiendes que tu pecado es malo, no solamente porque te manda al infierno, sino porque te aparta de Dios, y tú realmente valoras a Dios por lo hermoso que es, por lo bueno que es, y entiendes que solo en su presencia tú puedes vivir plenamente, entonces lo has entendido todo. Pero si tú no entiendes esto, no has entendido nada. Has creído un falso evangelio, un evangelio de espejitos, de cuentas de cristal, que te está robando el gran tesoro. El gran tesoro es Cristo. Las cosas que podemos desear en este mundo son solo la añadidura. La añadidura no cambia tus circunstancias, pero Cristo sí. ¿De qué te serviría tener salud, prosperidad, un esposo, una esposa que te ame, si vas a ir al infierno, si no tienes a Cristo? No importa cuán codicioso o hermoso parezca algo, sin Cristo es basura, no sirve, no vale la pena. No te alejes de Dios siguiendo un falso evangelio. No te apartes de Dios siguiendo los deseos de tu corazón.
siguiendo las promesas falsas de hombres necios que solamente buscan lucrar con tu fe y con tu necesidad. No engañes tu corazón buscando tus propios deseos. Busca a Dios, que lo demás vendrá por añadidura. Vamos a terminar este tiempo orando, si me lo permiten. Ahí en donde estás, cierra tus ojos y alaba a Dios en la hermosura de su santidad. Amado Dios, glorioso Padre, hoy reconocemos, Señor, que tú nos amas, que tú eres precioso en la hermosura de tu santidad, que eres diferente y mejor que cualquier persona, posesión, circunstancia, experiencia o recurso que en esta vida pudiéramos tener. Que cualquier cosa que nos aparte de ti es maldición, no es una buena noticia, es una terrible noticia. Perdónanos, Señor, porque en nuestro corazón hemos sido hombres amadores de nosotros mismos, personas que se han acercado a ti por recibir algo, sin entender que tú eres lo mejor que podríamos haber recibido. Cambia nuestra mente y nuestro corazón. No queremos creer en otro Cristo ni en otro evangelio. Queremos aferrarnos a ti y a tu verdad. Queremos vivir para ti, Señor. Llénanos de tu gloria y de tu verdad. Santifícanos. Ayúdanos a mirar el pecado como tú lo ves. A entender que nos daña el pecado porque nos aleja de ti. A no solamente buscar evitar la ira, sino anhelar la comunión contigo, tu amor y tu misericordia. Y si algo nos ha sido quitado, amén, que se vaya, pero que a ti te podamos tener. ¿Qué importa lo que perdamos si te tenemos a ti? Tú eres mi Salvador, tú eres mi sanador, tú eres mi proveedor. Tú eres mi gozo, mi plenitud, mi confianza, mi certeza. Yo no quiero aferrarme a nada en este mundo, excepto a ti, Señor. Solo en ti está mi confianza, solo en ti está mi expectativa. Mi fe está puesta en ti, no en mis obras, no en mis actos, no en las personas que me rodean o en los recursos. Todo eso es solo la añadidura. Tú sabes cuáles son mis deseos, mis anhelos, qué es lo que yo quisiera tener. Pero ninguna de esas cosas las anhelo si me apartan de ti. Transfórmanos, Señor. Cámbianos. Límpianos. Ayúdanos a entender que somos tus hijos, no esclavos que sirven a los ídolos. Hijos del Dios vivo, que tienen en Él la plenitud de gozo, las delicias a su diestra. Te bendecimos y te adoramos en la hermosura de tu santidad. Llénanos de ti, Padre. Danos tu gozo, tu paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese gozo que no depende de las circunstancias. Danos, Señor, más de ti, para darte gloria por todo y para todo. En el precioso nombre, en el único en el cual hay salvación, en el nombre de Jesús. Amén y amén.